Como exitosa e histórica fue calificada la licitación de la fase 4 de la ronda 1 realizada hace unas semanas. Se colocaron 8 de 10 campos y Pemex tendrá como socio a la empresa australiana BHP Billiton Petróleo Operaciones de México para explotar el campo Trión. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. Para el desarrollo de este último se ejercerán 11.000 millones de dólares en los 15 años en que se realizarán trabajos de exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación. Pemex no fungirá como operador, solo aportará recursos económicos a través de sus ingresos o de créditos. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Se esperan 41.000 millones de dólares en inversiones a lo largo de toda la duración de los 8 campos adjudicados y también el Trión. Lo cierto es que en medio de la incertidumbre económica y la política internacional, esta es una buena noticia para nuestro país porque es el resultado de la credibilidad en la reforma energética. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. La reciente licitación en aguas profundas dio a petróleos mexicanos y en general a la industria petrolera nacional un nuevo panorama con respecto a lo que implica este apetito por invertir en México. Se esperaba, por supuesto, que pues algunos campos quedaran desiertos. Solo lo hicieron 2 en esta lógica de una mayor participación. Por un lado, el tema de esta asociación con el gigante australiano que de una forma muy clara se asocia ahora con petróleos mexicanos, y por otro lado, toda una gran cantidad de empresas, fundamentalmente 2 chinas, también interesadas en ello. Un gran triunfo, una gran noticia, inversiones por 41.000 millones de dólares para 35 años, pero pues algo que seguramente muchos estarían pensando que ya no era negocio con precios del petróleo que, bueno, terminaron el fin del año pasado por repuntar en algo que para México pues llega tarde, pero por lo menos llega, Pablo. Sí, son buenas señales. Fue un éxito esta licitación de la ronda 1. Vienen miles de millones de dólares a invertir en un terreno que pensábamos que ya estaba obsoleto. No, no es así. Hay confianza en el país. Me parece que también un mensaje político importante es que hay confianza de que no se van a revertir las reformas en materia energética. Y además, México vuelve a estar en las canchas grandes, por decirlo en el lenguaje coloquial, en materia petrolera. Vienen inversiones, la reforma energética ya está dando resultados y me parece algo muy alentador hacia futuro dentro de todo lo oscuro que se ve el panorama en otras ramas. Sí, no, sin duda es alentador, es una buena noticia. Ya nos surgió una buena noticia en el terreno económico y sobre todo lo es en el contexto de que en unos días más, en un par de semanas, asume el señor Donald Trump y bueno, y había temor primero de que México no dejara de recibir inversiones. El anuncio de Walmart me parece que es importante, con toda la diferencia del caso de la energía de la ronda 4 de la fase 1 me parece muy importante. Y por otra parte también es una respuesta un poco económico-diplomática a Donald Trump, porque el principal de estos campos está a 6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y se lo lleva una empresa china. Así es, hay empresas chinas que tienen presencia y le entraron además con precios que eran, decían, pues muy por encima. No les importó a ellos pagar lo que llaman sobreprecios porque era fijar una posición en donde además le calculan que la posibilidad de extraer ahí o de encontrar, hay que recordar que se trata de aguas profundas en donde México no arriesga nada o Pemex no arriesga nada, ellos son los que ponen, digamos, todo. Perdón que te interrumpa, el primer barril saldría en 2023. Es muy lejos, pero aquí lo interesante es que las empresas chinas saben muy bien que hay la posibilidad real, más del 60% de posibilidad de que sí exista ese barril, porque además están enfrente de donde están las plantas norteamericanas, o sea que van a simplemente a pararse un poquito ahí al ladito y comienzas a extraer y seguramente vas a tener el petróleo. Esto es un mensaje muy claro de que ahí hay una riqueza que hay que explotar, y también para México esta idea de romper con este viejo paradigma de que pues
Petróleos Mexicanos lo podía todo. Hace unas semanas, cuando se discutía el tema de Tratado de Libre Comercio y aparecía esta izquierda mexicana que dijo, bueno, pues nos equivocamos al estar en contra del Tratado de Libre Comercio porque pues sí funcionó. Yo creo que podrían hacer lo mismo ahora con el tema de reforma energética. La verdad es que llegamos tarde. Imaginemos este tipo de licitaciones, de ronda de expansión, hace 10 años con pues precios del petróleo a 100 dólares. No, imagínate. O sea, esa es, ¿no? Pero el petróleo, pienso que tiene sus ciclos el precio del petróleo. Antes decíamos, nunca más vamos a volver a ver el petróleo abajo de los $80. Lo estamos viendo. Ahora he oído algunas voces diciendo, nunca más vamos a volver a ver el precio del petróleo $90 por barril. Cuidado, acaban de nombrar secretario de Estado al CEO de ExxonMobil. Es decir, vienen los intereses estadounidenses también en materia petrolera que creo que pueden darnos algunas sorpresas. Y quiero subrayar algo que decíamos a finales del año pasado y que retomó ahora Jorge. Los dos bloques más cercanos a la frontera en aguas profundas del Golfo de México con Estados Unidos se los han llevado a empresas chinas. Dicen, va a dar petróleo en 2023. Eso en los cálculos chinos es pasado mañana. O sea, no es nada. Para nosotros no. Y van a tener información privilegiada de las reservas estratégicas de los Estados Unidos y de México. ¿Cuál va a ser la reacción de Estados Unidos, de la nueva administración que viene en unos días de Donald Trump? Me parece que puede ser algo positivo al subrayarse México como una nación soberana e independiente. Vamos a hacer negocios con los chinos en la mera frontera con los Estados Unidos. Sí, habrá que ver también cuál es la reacción. La reacción. Y cómo se canaliza eso. Pero en términos energéticos, en términos petroleros, es la demostración al tener empresas chinas, australianas, estadounidenses, que también ahí está, es una demostración de que se pueden hacer muchas cosas. Es una demostración de que Petróleos Mexicanos no podía. Lo dicen claramente las autoridades de Pemex en la asociación con la empresa australiana. Vamos a aprender de ellos porque no sabemos explorar en aguas profundas. Nunca lo ha hecho Pemex. Tiene unos ingenieros extraordinarios, ese no es el tema. Necesitas equipo, conocimiento, práctica, y no es, como decía un precandidato presidencial hace tiempo, hombre, explorar en aguas profundas es como buscar un pozo de agua, hay que perforar más hondo solamente. Sí. No es así, es un trabajo que ojalá podamos desarrollar, porque estos son 8 yacimientos, hay muchos más. Está el principal todavía, el llamado hoyo de Dona, donde no se ha hecho ninguna licitación, y ahí es donde está quizás el mayor yacimiento petrolero en aguas profundas en el Golfo de México. El tema de los precios de petróleo que Pablo planteaba y que es un gran interrogante, está ahora condicionado por esta nueva técnica de explotación que es muy cuestionable para muchos, el famoso fracking, que es el extraer o el famoso gas de lutitas, que lo que ha hecho es generar una cantidad de petróleo brutal. Hay que recordar que todas estas explotaciones de petróleo finalmente fueron detenidas cuando el precio se fue a 40 y ya no era rentable. Ahora a precios de 50, 60 lo puede volver a hacer, y por eso dicen ya no puede subir a más de $60 porque inmediatamente ese petróleo se vuelve rentable y lo van a sacar rápidamente. Habrá que ver, como dice Pablo, si los intereses de las grandes empresas lo van a tolerar y si este acuerdo petrolero al que llegó la OPEP, incluso con países no miembros como México, puede mantener ese precio del petróleo. En todo caso, para México, un precio pues relativamente estable de 60, 70. Conviene, hay que recordar que en este momento ya prácticamente somos consumidores del petróleo que explotamos e incluso importamos una parte, y vamos a ver ya en este año aumentos en precios de gasolina. Es una estructura muy diferente de lo que teníamos cuando éramos los grandes productores de petróleo, ¿no? Sí. Incluso los ingresos, a nivel de ingresos nacionales, ya el presupuesto se conforma por primera vez en forma muy clara, más por los ingresos fiscales, o sea, de los contribuyentes, que por los ingresos fiscales derivados del petróleo. Por ingresos fiscales y también por la enorme cantidad de recursos que entran al país
bueno, eso al final de cuentas es fiscal, a través de este motor que es el Tratado de Libre Comercio, que esperemos que haya una buena negociación con Estados Unidos, que no implique renegociación, sino una ampliación y abarcar nuevas áreas del Tratado de Libre Comercio para que nos beneficie a México. Pero, volviendo al tema petrolero, hay buenas noticias, fue una buena reforma energética y los que decíamos, esperábamos que esto iba a tardar muchísimos años en dar resultados, pues no, algunas reformas ya lo están dando en este momento. Y hay un tema que es de ampliación del Tratado de Libre Comercio, el que ya ha hablado el presidente Peña, ha hablado Justin Trudeau, hablaba Barack Obama y también ha hablado Trump, que es la creación, y vaya que sería algo importante, de un mercado común energético para América del Norte. Un mercado común energético para América del Norte donde se complementen las posibilidades energéticas de los tres países, haría a América del Norte la principal potencia energética del planeta. No solamente para consumo interno, sino también para exportación a otras regiones del mundo. Me parece que es una carta que puede ser fundamental para el futuro, asumiendo incluso la nueva conformación del equipo de Donald Trump. Ahora, para esto requerimos una rápida transformación de Petróleos Mexicanos. Pemex hoy sigue siendo una empresa que en lo que produce pues simplemente es deficitaria, lo que hace y la propia estructura de la empresa sigue generando pérdidas y con este nuevo modelo es el momento adecuado de empezar a cerrar aquellas áreas en donde no se es productivo y caminar hacia enfocar la empresa, convertirla en una empresa rentable y decir aquello en donde no hay ganancia, en donde no se está obteniendo un recurso positivo, hay que cerrar y hay que enfocarse en aquello que realmente le puede producir o generarle una ganancia como tal y hacer de Pemex empresas a los buenos niveles y hacerla competir a nivel internacional. Yo creo que Pemex va precisamente en ese camino de ser una empresa mucho más eficiente. Ya lo ha dicho el director de Pemex, José Antonio González Anaya, no vamos a ningún proyecto donde no vayamos a ganar dinero. Es decir, no vamos a invertir, no vamos a perder, vamos a ganar. Y eso se está reflejando en una empresa más sana, más confiable. Los australianos salían con Petróleos Mexicanos para ir a aguas profundas y creo que podemos estar asistiendo a un resurgimiento de Petróleos Mexicanos en otras dimensiones, en otro contexto, pero sí creo que ya no va a ser la empresa perdida de México. Por lo pronto creo que se ha liberado de muchos lastres, le faltan otros, muchos, pero se ha liberado de muchos lastres que van, creo yo, también en ese camino. Y creo que tendría finalmente que establecer que aquellas áreas que por cuestiones de estructura interna, de nacionalismo, se mantienen, creo que es el momento adecuado de decir hasta aquí llegamos, porque lo que se requiere es una empresa que pueda beneficiar realmente a los mexicanos y no servir de símbolo para que algunos pues traten de utilizarla de bandera nacional. Bueno, pues hasta aquí llegamos, Jorge Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos vieron aquí en México Confidencial. Un feliz 2017 para todos.